Buenas, aquí les traigo el juego del Resident Evil, juego de mesa, y que se trata de un grupo de entre 1 o 4 jugadores. Van a representar a algunos personajes que buscan escapar de de estos enemigos desconocidos y tratar de buscar la razón por la cual estos han aparecido en el mundo, tal como se ve en las películas. Y se va a poder realizar en modo campaña o en modo misión única, avanzando a través de una serie de escenarios. Y, y bueno, veamos las reglas. Eh, si veo que les agrada el video, tiene aceptación, pues también haré un video posteriormente explicando las expansiones. Esta es la zona de juego de cada uno de los jugadores, que contendrá la ficha del personaje. Tendrá también el indicador de vida, que inicialmente comienza en Fine, aquí, en esta posición. Tenemos acá abajo el inventario del personaje, que inicialmente en la carta de escenario te indicará cuáles son los objetos iniciales, en este ejemplo estos tres, y todos aquellos ítems que vayamos obteniendo a través del escenario se van colocando aquí abajo. Además de eso, cada vez que tengamos algún arma que tenga acá arriba el símbolo de munición con un valor no infinito, como en el caso del cuchillo. Al decir infinito quiere decir que no utiliza munición, lógicamente. En el caso de esta arma sí. Empieza con 15 balas, ese es su cargador, y debemos tomar un dial de esa arma. Cada arma viene acompañada de un dial en el juego. Tomaríamos la que corresponde, en este caso aquí indica 15, y vamos a ir moviendo ese dial para que nos sirva de contador a la hora que se vaya agotando la munición de esa arma. Y así con el resto de armas que vayamos obteniendo a medida que avanzamos. Otro detalle importante es que esta es la medida de la vida del personaje, que va a ir bajando. Cada uno de estos rectángulos es un slot de vida. En el momento en que el personaje llegue al área de peligro, él todavía no muere, sino cuando ya esta ficha vaya a bajar un punto más y no pueda. En ese momento el jugador cae en su estado de inconsciente. Él no se retira del juego todavía. En ese estado, cualquier otro jugador puede, estando en la misma casilla de ese jugador o adyacente a ella, pudiera utilizar este ítem, que es el spray de primeros auxilios, para volverlo a activar. En ese caso, él se para con una vida en estado caucho. ¿Ok? Y pues continuaría, ya pudiera continuar jugando. Si un personaje estando en el estado de inconsciencia, no hay otro en el tablero que tenga un spray de primeros auxilios con el cual pueda resucitarlo, o que en los mazos de objetos del escenario no queden objetos de este tipo para revivirlo, automáticamente ese personaje moriría y saldría automáticamente del juego. Otro detalle es que hay una ficha de envenenado, que en el caso, para indicar que ese personaje está en la condición de envenenado, se sustituye por la ficha habitual para indicar que ese personaje está envenenado, si es el caso. Y en la ficha del personaje vamos a ver ciertos detalles importantes, que en el centro vamos a ver la descripción de una habilidad especial, un efecto especial, que puede saltarse las reglas estándar del juego, y esta las precede, que podemos ver aquí en este caso. Él dice que una vez por activación, eh, este personaje puede usar un ítem mientras uno o más enemigos están dentro de su propia casilla, sin necesidad de hacer una tirada de evasión, como es lo habitual. Entonces él puede
puede dejar de hacer esa tirada de evasión y usar sus ítems, a pesar de que hayan enemigos en la casilla, porque él tiene ese efecto. Luego por acá arriba podemos ver dos valores. El primero es la cantidad de dados que este personaje lanza a la hora de hacer una tirada de evasión cuando recibe el ataque de un enemigo, que en otra sección lo explicaré. Y luego por acá tenemos la capacidad límite máximo de objetos que puede tener este personaje en su inventario. Además de eso, acá abajo podemos ver algunas armas y equipos para los cuales el personaje tiene la habilidad de utilizar. Es decir, si esas armas, el arma que yo llegue a obtener durante el escenario no está dentro de sus armas a las cuales él está preparado para utilizar, no pudiera equiparlas. Sin embargo, si las pudiera tener dentro de mi maletín, dentro de mi espacio de inventario, las puedo, es decir, los personajes pueden llevar cualquier objeto que consigan durante el escenario sin importar que ellos no sean capaces de utilizarlo. Entonces, los personajes siempre van a poder utilizar el equipo que esté especificado acá. Esas armas que no estén especificadas acá, pues ellos no las pueden equipar para hacer uso de ellas, pero sin embargo las pueden llevar en su inventario. Los ítems en este juego están clasificados en dos categorías. En su reverso podemos ver que algunos de ellos están clasificados como A, B o S. Los S son el equipo inicial. Y el A y el B es para diferenciar un grupo de objetos con otro a la hora de colocarlos en el escenario, indicado por la hoja de escenario. Es decir, que esto es que cuando veamos el setup inicial de cada uno de los escenarios, ahí nos indica qué ítems A se van a estar disponibles en tal escenario, cuáles ítems B van a estar disponibles y en qué lugar del mapa van a estar. Entonces, para eso es el reverso. Y los iniciales, por supuesto, también la hoja de escenario me va a indicar con cuáles objetos disponen los personajes inicialmente. Luego por acá abajo tenemos 5 tipos de ítems que el símbolo que está en su parte superior izquierda indica más o menos cuál es su función general. Tenemos las armas, que es este símbolo que está acá. Aquí abajo dice con todo lo que es el efecto de las armas. Luego tenemos acá las municiones. Nos indica aquí abajo para cuál arma sirve esta munición. Y aquí tenemos esta que es como una llave, que son ítems para ser utilizados en el escenario, como lo indica la hoja de escenario. Estos son ítems de recuperación y estos son ítems de campaña. Este símbolo son ítems de campaña que se pueden utilizar en diferentes escenarios o tienen una función en un escenario posterior que lo indica, abajo indica el efecto de cada uno de estos. Personajes con hierbas en su inventario podrán, que ven que tiene este símbolo, indicando que son hierbas curativas. Cualquier cartas de hierbas que reciban posteriormente durante el escenario no me ocuparán espacios adicionales dentro del inventario. La coloco aquí encima para indicar ello. Entonces no se le olvide que siempre las hierbas solo ocupan un espacio dentro del inventario, no importando que yo reciba más de ellas. Para el setup del escenario, nos vamos al libro de escenarios al que vayamos a jugar y en este caso voy a tomar esta misión. No les voy a dar mucho spoiler al respecto, solamente es para darles un ejemplo. Aquí les va a indicar cuántas de cada una de las losetas del escenario van a tomar del pool. Aquí lo que interesa no es el contenido dentro de las losetas, es decir, eso es indiferente. Lo que les interesa es la forma y la cantidad de espacios, casillas que tiene cada una de las losetas. Entonces, con que ustedes ubiquen estos en su pool es suficiente. Y otro detalle es que cuando los vayan a colocar, aquí pueden ver, esto es una loseta 3x3 y así como están ahí, como se las indica ahí en la esquina, en el centro de ellas, algunas de ellas tienen paredes. Si la loseta ya tiene indicadas esas paredes, toman esa loseta. Si no, hay unas fichas
que me permiten indicar la posición de esas paredes. Como pueden ver acá, ya yo las organicé. Fíjense que cada una de estas, ahí la están viendo señaladas en blanco, son las losetas. Son las losetas que las armamos como nos indica aquí en el mapa. Por supuesto, para esta misión en particular deberían ser 2 mapas. Pero yo nada más estoy tomando como ejemplo el superior. Además de eso, aquí tenemos unas paredes. Vean que tenemos unas divisiones acá. Esas paredes no están indicadas en la loseta. Y también se las colocamos con una ficha de barreras, que son estas. Hay barreras que son grandes y hay unas barreras que son pequeñas. En este caso decía que tomáramos 2 grandes y 2 pequeñas, que son esas dos que están aquí. Luego, además de eso, nos indica que coloquemos las fichas de las puertas, que son estas que están acá, que también las ubiqué. Aquí están todas las puertas, aquí las puertas. Además, tienen que estar pendientes que las puertas tienen dos lados, un lado de abierto y otro lado de cerrado. Inicialmente están cerradas, al menos de que el escenario diga lo contrario. Además de eso, tenemos acá estos símbolos A y B, son donde colocamos estas fichas en su lado A o en su lado B. Aquí coloqué, son las 3 B que están ahí indicadas y las 2 A, que es donde están ubicados ítems que vamos a tomar, objetos, durante el transcurso del escenario. Además de eso, aquí me está indicando que estas 2 puertas están cerradas y que para poderlas abrir tenemos que hacer uso de un ítem. Tenemos que conseguir previamente. Entonces esas cartas de ítems, que ahí mismo, aquí no se nota mucho, pero en el físico, en el libro físico sí se ve bien, son estas 2 cartas que están acá. Así que aquí yo voy a ubicar en el mazo de cartas de cerradura, cada una de ellas tiene indicada un objeto especial para abrir esa puerta. Tomo las 2 que me indica el escenario, en este caso son 2, la coloco ahí debajo de la puerta. Saber que para que alguno de los personajes pueda entrar en esta habitación, necesita primero hallar ese objeto, si no es que ya lo tiene. Pero mientras tanto esas puertas permanecerán cerradas. Luego, ¿qué otra cosa? Tenemos aquí la posición en donde vamos a colocar los enemigos, en este caso zombies. En la mayoría de los escenarios van a haber zombies. Estos zombies que están acá, son 3 en este caso. Ahí mismo los coloqué. No importa tampoco la figura como tal, la miniatura del zombie, que hay varias figuras de diferentes. Son zombies al final de cuentas igualmente. Luego tenemos este símbolo que está acá, que pueden a veces tener varios números, varias posiciones en el mapa, es donde van a iniciar los personajes. Aquí en el ejemplo coloqué uno de los personajes únicamente, pero si hubiesen más jugadores, los colocamos, si hay solo una de estas símbolos en el mapa, colocamos allí todos los personajes, pero en el caso de que hayan varias de estos símbolos, los colocamos lo más equitativamente posible. Por si tenemos 2 de estos símbolos, colocaríamos, y son 2 jugadores, pues colocamos uno en un símbolo y otro en el otro. Y así, pues, más o menos lo distribuimos de manera equitativa. Además de eso, tenemos acá, esto que me está indicando acá es una ficha de escalera. Y coloqué la ficha de escalera. Sabemos que cuando lleguemos a ese punto vamos a pasar hacia el otro piso del escenario. Y además de eso, aquí tenemos este símbolo que indica que hay una caja de objetos, que es esta otra ficha. En esta caja de objetos, los personajes que lleguen, que estén en la misma casilla o estén adyacentes a ella teniendo línea de visión, que lo veremos ahora más adelante, van a poder gastar su acción para colocar objetos dentro de ella. Lo que hacen es colocar las cartas de objetos que tienen en su inventario debajo de esta ficha. Y cualquier otro personaje o ese mismo personaje pudiera en otro turno usar su acción para buscar dentro de la caja y tomar los objetos que están dentro de ella. Además de eso, bueno, tienen aquí una leyenda que les va a indicar todo esto que les estoy mostrando, a qué se refiere cada uno de esos símbolos que están allí. Además de eso, pueden ver que las losetas tienen unos colores. En el caso de los colores de las losetas verdes, indica que cuando los personajes entren en esas losetas,
no ocurre nada, son áreas seguras. Ahora, en las regiones amarillas, cada vez que un personaje entra en ellas, va a tener que lanzar en una tirada en una tabla que te indica el escenario, que les voy a indicar en este momento, para saber qué enemigos aparecen o qué situación ocurre. Y en las rojas, en estas naranjas también. La diferencia de los colores es que en el amarillo el peligro va a ser inferior a las rojas. La roja el peligro es más grande. Es decir, que van a tener mayor o menor probabilidad de que salgan más enemigos o enemigos más poderosos. Aquí podemos ver una descripción de la historia que tiene que ver con el escenario, algunas reglas especiales que les indica en qué van a influir durante el escenario. Y además de eso, me va a mostrar cuáles son los ítems iniciales que van a tener los personajes. En este caso, vean que de 1 a 4 cuchillos y handgun. Aquí se las coloqué a este ejemplo, a este personaje. Aquí están los ítems iniciales. Recuerden que son los que tienen la S detrás. Ahí están dos de ellos, estos dos que están acá. Y además me indica que en todo el grupo deben haber dos de estos sprays. Entonces, en este caso le coloqué a el uno, pero si hay más jugadores, repartimos esos dos que están aquí. Además nos dice que armemos los mazos de ítems de donde vamos a nosotros a sacar cartas aleatorias en el momento que estemos en la casilla donde esté una ficha de ítem. Entonces tenemos los ítems en el mazo A, son estos que están indicados acá, que aquí los coloqué. Vamos a colocarlos por aquí para que lo vean mejor. Ubicamos en las cartas de equipo que están identificadas con A y B, en este caso las de A, las que me indica acá. Tenemos 3 de estas, 2 de las hierbas verdes y una de estas llaves, que precisamente es una de las que abre una de las puertas que está indicada en el escenario. Luego tenemos en las B, están identificadas con B en el reverso. Tenemos aquí esta arma, tenemos una hierba roja y esta otra llave que también la vamos a necesitar durante el escenario. Tomamos las cartas del mazo A, las barajamos y las del B igualmente. En el momento en el que nosotros lleguemos con algunos de los personajes a las casillas donde están ubicadas las fichas de ítems A y B y la tomemos, vamos a tomar una carta de alguno de estos dos mazos aleatoriamente para ver cuáles de esos ítems nos pueden salir durante este escenario. Luego tenemos el mazo de tensión que lo vamos a armar con las cartas que me indica acá. Hay 3 tipos de cartas, están las verdes, amarillas y rojas. Precisamente lo mismo que les comentaba de los espacios de color dentro del escenario. Las verdes indicarán efectos, quizás en la mayoría de ellos no ocurre nada, pues favorable a los personajes. En el amarillo va a haber ciertos peligros menos peligrosos, para redundancia, que los de las rojas. Y indicamos aquí 30 cartas de las verdes, 30. Después me indica que 2 de estas que están identificadas, 2 de cada una de estas 3 amarillas. Aquí saqué las 3. Y las rojas son estas 2 específicamente. Ahora, si se dan cuenta, debajo de esas cartas me indica encendido a cuál escenario corresponde el uso de esas cartas. El escenario que les estoy dando como ejemplo es el 2A. Fíjense que todas estas cartas tienen el 2A indicado. Quiere decir que estas cartas son el 2A. Una forma rápida de ubicar esas cartas dentro de los mazos generales. Pero para que lo tengan en cuenta. Puede haber ciertos escenarios que no están ubicados acá, de expansiones del juego y demás, que puedan necesitar alguna de estas cartas y ya no estarán indicadas acá, pero sí se los va a indicar la hoja de escenario. Bueno, todas estas cartas que me está indicando allá, antes de indicarles eso, aquí abajo me indica además que coloquemos unos tokens, estos 4 tokens, 2 de este nombre y 2 de este, y los coloqué por aquí, a un lado del mapa. Esos nombres de esos tokens están relacionados con algunas de las cartas que acabamos de colocar aquí en el mazo de tensión. Como pueden ver, este nombre es el mismo nombre de esta carta
y esta otra es el mismo nombre de esta carta. Eso quiere decir que el efecto de esos tokens te lo va a indicar en la propia carta en sí. Cuando esa carta llega a estar en juego durante el escenario, vamos a hacer uso de esos tokens y en la propia carta te indica de qué manera los vas a utilizar. Entonces, bueno, continuando en el mazo de tensión, tomamos todas estas cartas, hacemos un solo mazo, lo barajamos y ya tenemos listo nuestro mazo de tensión, que lo colocamos a un lado en el mapa. Por otra parte, vamos a tener acá lo que son las tablas que les indicaba anteriormente, que recuerden que cada una de las losetas o habitaciones que vamos a conseguir en el escenario inicialmente están no exploradas. Cuando alguno de nuestros personajes entra en ellas, quedan automáticamente exploradas y hasta el resto del escenario. Pero para yo poderlas explorar, depende del color de esa loseta en el mapa del escenario, tenemos que hacer una tirada en estas tablas. Depende del color de la loseta. Es decir, si es verde, recuerden que no pasaba nada, pero si es amarilla, vamos a utilizar esta tabla, y si es naranja, vamos a usar esta otra tabla. Al hacer la tirada, vamos a ubicarnos acá, a ver, depende de lo que nos haya salido, nos va a mostrar en esta tabla qué ocurre. Generalmente es que aparecen nuevos enemigos, me va a indicar qué enemigos aparecen, y aprovecho para indicarles que de aparecer enemigos, ellos aparecen en estos puntos, en estos símbolos que están indicados en la loseta, que son los puntos de aparecimiento de enemigos. Entonces en esos puntos, cuando un personaje explore, entre en una loseta y se considere explorada y hagamos la tirada en la tabla, vamos a colocar los enemigos que me indiquen en la tirada, si es que hay enemigos en la tirada que tuve, en los espacios que me muestran este símbolo. Siempre empezamos colocando enemigos en el espacio, si en este caso, por ejemplo, en esta loseta hay dos de esos símbolos. Entonces empezamos colocando enemigos en la casilla más cercana al personaje. Y los vamos rellenando de una forma equitativa. Si hay muchos más enemigos que colocar. Colocando, si son dos, pues colocamos uno en uno y otro en el otro y así vamos. Pero si hay solo una casilla, pues todos los enemigos que van a salir los colocaríamos en ella. Cada una de las casillas de las losetas tiene un límite de miniaturas que pueden ser colocadas dentro de ella. Y es tan sencillo como la cantidad de miniaturas que caben dentro del espacio. Si no caben, no se pueden colocar. Entonces, por ejemplo, yo podría colocar 4 fichas de tamaño estándar, que son estas que ven acá, dentro de un espacio. Pudiéramos colocar 2 del tamaño grande, que son estas de este tipo, o las de tamaño enorme, que son estas que ocupan una por espacio. O pudiéramos hacer una combinación, como en este caso, una grande con 2 estándar, pero no puede pasarse del tamaño de la casilla. Además de eso, tenemos lo que se llama el rango, que el rango me lo indican las armas. En la carta del arma, en la posición donde donde indica el rango, si no me indica número, ella, con tal de que tenga línea de visión, que lo vamos a ver ahora mismo, yo puedo hacer uso de esa arma sin ningún inconveniente. Y si me indica una cantidad de rango, pues 0 va a ser la misma casilla, 1 la adyacente, 2 vas contando la cantidad de casillas entre donde está el personaje que va a hacer el ataque hacia fuera de esa casilla, hasta el número indicado en la carta del arma. Y por otra parte, la línea de visión siempre se mide desde el centro de la casilla donde está ubicado el personaje hacia donde está el enemigo que quiere atacar. Pero las únicas restricciones son que la línea de visión no puede atravesar una pared. Si atraviesa la pared, automáticamente no hay línea de visión. Si atraviesa una puerta cerrada, tampoco hay línea de visión. Tengo que primero hacer una acción de abrir la puerta. Cuando la puerta esté abierta, ya yo puedo trazar una línea de visión a través de ella. Y otro detalle que tienen que tomar en cuenta es que si hay paredes, las esquinas de las paredes no me permiten
trazar línea de visión. Por ejemplo, si este personaje está acá, yo quiero atacar a este enemigo que está aquí, yo no puedo, no hay línea de visión, porque la esquina de esta pared me impide ver hacia ese, igual que si estuviese acá, aquí tampoco tengo línea de visión. Aquí atraviesa la pared. Entonces, si aquí tampoco tendría línea de visión, porque si veo aquí, este me lo tapa. Si estoy acá, tampoco tengo línea de visión. Midiendo del centro de esta al centro de la otra casilla, atraviesa la pared. Entonces, siempre que atraviesa la esquina de una pared, no tendré línea de visión. Y recuerden que para poder hacer cualquier combate a distancia, necesito tener línea de visión hacia mi objetivo para poder llevar a cabo el combate con esa arma. Debemos tener presente que las cajas de objetos también ocupan espacio dentro del área. Es decir, ellas ocupan el espacio, la mitad del espacio. Es decir, que a la hora de colocar figuras en ella, tenemos que tomar en cuenta que ese espacio está ocupado. Y nada más podrán entrar figuras en este o en el resto de la casilla. El transcurso del escenario ocurre a través de 3 fases que va realizando cada uno de los personajes. La fase de acción, la fase de reacción y la fase de tensión, en ese orden. Empezando por el jugador activo, el primer jugador que el equipo elige quién va a ser, luego en el sentido de las agujas del reloj, va jugando el resto de personajes, haciendo sus tres fases, personaje a personaje. Primero, y recuerden que las cartas, los efectos de las cartas, siempre que indiquen o que mencionen al jugador activo, es aquel personaje que esté en ese momento jugando. Empezando en la fase de acción, el personaje tiene 4 acciones disponibles que realizar de entre 6 que tiene para hacer. Puede gastar las cuatro acciones en una de estas 6 que les voy a indicar o combinadas, pero puede repetir alguna de ellas. La cantidad que desee de las 4 acciones que tiene disponible. Entonces primero tenemos la acción de movimiento, que en donde el personaje se va a mover a sus espacios adyacentes, hasta diagonalmente lo permite, pero no puedo hacerlo a través, es decir, en esquinas no puedo moverme, como en este caso, tendría que moverme, si quiero llegar a esta casilla, tendría que moverme 1, 2 y 3 a juro. Ahora aquí en diagonal si pudiera moverme, porque no hay una pared en esquina que me lo impida. Y no se les olvide que cada uno de esos espacios que se mueve es un punto de acción que estoy gastando, de los 4 que tengo disponibles. Bueno, esa es una de las acciones. Luego tenemos la acción de abrir y cerrar puertas. Si la puerta está cerrada, en su lado cerrado, yo tengo que gastar una acción para abrirla. Entonces volteo la ficha para indicar que está abierta. Hay que recordar que los enemigos no abren las puertas. Luego tenemos la acción de búsqueda, que si estamos en una casilla que tiene una ficha de ítem o una ficha de caja, podemos agotar nuestra acción de búsqueda para tomar ese objeto, siempre y cuando tengamos espacio en nuestro inventario. Si tenemos espacio en el inventario podemos tomar el ítem, si no, no. Por otra parte tenemos la cuarta acción es de intercambio, que si estamos en la misma casilla que otro de los jugadores, podemos intercambiar la cantidad que sea de ítems de uno al otro, siempre y cuando no sobrepasen el límite de nuestro inventario, del inventario de ambos personajes. Luego tenemos la quinta acción que podemos realizar, es usar un ítem de los que tenemos dentro de nuestro inventario, aplicando el efecto que indica él y descartando automáticamente ese ítem, a menos de que el efecto indique lo contrario. Luego tenemos la última acción, que es la de atacar, que es la más importante y compleja de todas. En esta acción debo tener línea de visión con el enemigo que quiero atacar, y además de eso debemos tener dentro de nuestro inventario al menos una arma para realizar esta acción de ataque. Y por último debemos tener también, si es un arma que usa munición, tenemos que tener munición disponible para esa arma. Si no, no pudiéramos utilizarla.
Otra cosa que tienen que tener presente es que si yo quiero intercambiar una arma con otro personaje y esta arma usa munición, la munición no se resetea cuando yo se la pase al otro jugador. Ella se va a mantener con la munición que, que tenía anteriormente, es decir, pendiente con eso. Luego, para el ataque entonces, si tenemos enemigos a distancia, por ejemplo, aquí tengo este zombie acá, yo puedo atacarlo siempre y cuando el arma que decido utilizar tenga rango, que lo vamos a ver ahora mismo en las características de la carta de armas. Si tengo rango y línea de visión, pues, y munición, puedo atacarle. Además de eso, si tengo enemigos en mi propia casilla, a juro tengo que escoger atacar a cualquiera de los que está dentro de la misma casilla en la que esté. O puedo atacar a otra miniatura de enemigo si tengo dentro de mi propia casilla. Por ejemplo, vamos a ver acá abajo. En el caso de las armas, aquí tengo 5 armas. Yo elegiría una de ellas para atacar. Pero les voy a indicar en este momento cuáles son las características que van a conseguir dentro de la carta de arma. La primera característica es la línea de visión. Aquí te lo indica. Arriba te va a indicar es la simbología general estándar de todas las cartas. Y abajo cuál es el efecto particular de esa simbología para esta arma. La primera que te indica es el rango para el que podemos utilizar esas armas. Si indica los, quiere decir que con tal que yo tenga línea de visión y munición, yo puedo hacer un ataque no importando la distancia que esté de ese enemigo. Y si me indica una cantidad, un número, pues tengo que tener esa cantidad de casillas entre el personaje y el enemigo para poder utilizar esa arma. La segunda característica me indica la cantidad de dados y el color de dado que vamos a utilizar para hacer ese combate. Como pueden ver, tenemos dos dados acá. Están los dados rojos y los dados azules. Los dados rojos son mejores para el combate, es decir, tienen más caras que me muestran efectos en el combate. Y los verdes, los azules, son aquellos que tienen poco menos posibilidades en el combate, pero son mejor para evadir los ataques enemigos. Lo vamos a ver posteriormente. Como pueden ver acá, esto usaría, por ejemplo, tres dados azules, de uso uno rojo y etcétera. Puede haber una combinación de los dos colores y así. Y luego la tercera característica y la cuarta, lo que me indica es de yo sacar esos resultados con los dados. Cada resultado de ese que yo obtenga va a tener un efecto que es el que está indicado en la parte de abajo. Si estos dos que están acá son daños, es decir, que si yo tiro mi dado y recibo este resultado, que es un impacto, yo me ubico acá, cuál es el símbolo de un impacto y abajo me va a indicar qué es lo que pasa cuando yo tenga en el dado un impacto. Ahora, si yo en mi tirada saco aquí, como dos impactos, aquí me va a indicar qué va a pasar cuando yo saque esto en la tirada. Y este efecto es por cada dado que obtenga ese resultado. Puede haber una combinación de estos dos resultados. Entonces, como pueden ver, uno de los efectos más evidentes y más comunes en las armas es daño. Entonces, en este caso, este símbolo que está acá es daño. Aquí recibe un punto de daño el enemigo. Aquí recibe 2 puntos de daño. Estos son 2 puntos de daño y así. Cuando yo saque esos resultados en los dados. Ahora, esto no es acumulativo. Es decir, acumulativo me refiero a que si yo saco dos dados, vamos a poner aquí, fíjense, dos de un impacto, ellos dos no hacen no hacen un símbolo de dos impactos, sino que los tomaría como dos resultados independientes de un impacto. Es decir, que en este caso serían igualmente dos daños, como este me da un daño y este otro. Pero en otras situaciones, en otras armas, los efectos van a ser diferentes. Vean el caso de esta. Aquí si yo tengo dos resultados de un impacto, tendría 4 de daño. Pero igualmente pasaría si yo tuviese, por ejemplo, esto así. Seguiría teniendo 4 puntos de daño, ¿okay? No importando la cantidad de impacto. Entonces eso depende mucho de las armas que esté utilizando. Ahora hay unos efectos adicionales que no son daño como tal. Como pueden ver acá, este símbolo con una flecha lo que me indica es que voy a empujar al enemigo. Entonces si yo saco este resultado en uno de los dados,
yo voy a realizar este efecto. Ese efecto me permite desplazar, empujar al enemigo que estoy atacando una casilla adyacente a la mía, a donde yo decida empujarlo, siempre y cuando cumpla con las restricciones que hablamos en el movimiento. Por ejemplo, yo puedo moverlo a él en diagonal sin ningún inconveniente, pero si hay paredes de por medio, como este caso, yo no podría hacer el movimiento aquí en diagonal. Nada más podría colocarlo en cualquier otra casilla adyacente, excepto esta. ¿Ok? Entonces, luego tenemos debajo de las cartas, en la parte inferior de las cartas de arma, tenemos una simbología que nos indica un efecto que está dentro del arma y que puedes, en algunos casos, opcionalmente yo puedo elegir aplicarlo o va a aplicarse siempre. En este primer símbolo que vemos acá, esto lo que me indica es que esta arma es de fuego rápido. Fuego rápido lo que me permite a mí es agregar uno o dos dados más azules a la tirada de combate. Pero algo que no les comenté es que cada vez que yo utilice un arma que tenga aquí arriba, como pueden ver aquí en la parte superior derecha de las cartas, me indica que tienen munición. Ese número que está ahí es la cantidad de munición con la que yo empiezo. Cuando yo esa carta la tomo, la recibo, yo debo tomar un dial como este que está acá, que indica el nombre de esa arma. Y ese me va a indicar allí adentro cuál es la cantidad de munición que tengo en ese momento. Inicialmente vamos a tener el total máximo que está indicado aquí en la carta. A medida que yo la utilice, cada vez que yo haga un combate con ella, debo bajar 1 a la munición en el dial. Entonces tienen que estar pendientes con eso. Así yo intercambio el arma con otro personaje, esa arma va a mantener su munición, al menos de que yo la recargue con algún ítem que tenga aquí en mi inventario. Pero de resto, esa munición va a permanecer igual y va a ir bajando a medida que yo la voy a utilizar. Ahora, ¿para qué les comento esto? Porque usando el fuego rápido, por cada dado de esos dos disponibles que tengo para colocar adicional en la tirada de combate, yo gasto un punto de munición adicional. Es decir, por ejemplo, esta arma. En esta arma, yo de por sí utilizarla para atacar, me gasta 1 de munición. Si yo decido utilizar el efecto de fuego rápido, si agrego un dado más azul, 1, debo consumir una munición adicional. Si decido utilizar 2 dados azules adicionales, tendría que consumir 2 municiones adicionales. Entonces, siempre que tenga ese símbolo, puedo utilizar entre una munición, que es la estándar de siempre, hasta 3 municiones por combate, agregándole 1 o 2 dados más a la tirada, dados azules. Luego tenemos este otro símbolo que lo que me indica es que esta arma puede ser utilizada por cualquiera de los personajes. Recuerden que habíamos hablado de que la carta de personaje te indica acá cuáles son las armas a las que este personaje es capaz de utilizar. Si este símbolo lo tiene el arma, no importa que esta arma no esté indicada en su ficha, él la puede utilizar sin ningún inconveniente. Luego tenemos este otro símbolo que lo que indica es daño explosivo. El daño explosivo es que si yo tengo varios enemigos en la misma casilla a la que yo estoy atacando, yo puedo dividir los resultados obtenidos entre varios de los enemigos que estén en la misma casilla que estoy atacando. ¿Cómo es esto? Que de repente no es que lo que yo voy a dividir es los dados. Es decir, si aquí yo saco todos los resultados, yo voy a decir, bueno, este dado se lo voy a dar a un enemigo y este a otro, después que haya hecho la tirada. Por ejemplo, si aquí ven, este dado tiene 2 impactos, aquí en esta arma con 2 impactos me da 2 daños. Estos 2 daños no los voy a distribuir entre los enemigos, no puedo hacerlo. Este resultado de 2 impactos tengo que dárselo a uno de los enemigos. Es decir, que uno de esos 2 enemigos, dando como ejemplo que hayan 2 enemigos en esa casilla, este resultado va para uno de los 2. Es decir, que esos 2 puntos de daño tienen que recibirlos a juro una de las 2 miniaturas. Y el otro resultado se lo puedo elegir, puedo decidir dárselo al otro enemigo o al mismo. Entonces cada uno de los dados que yo lance en mi tirada de combate, yo voy a elegir el resultado de ese dado a los enemigos que yo quiera dentro de la misma casilla que estoy utilizando como objetivo para ese combate. Pendiente con eso. Luego tenemos este otro símbolo que está acá, que esto lo que me indica es que esta arma ocupa 2 espacios en mi inventario.
Y este último icono lo que me indica es que esta arma hace daño adicional de fuego. Y esto lo van a ver en las cartas de enemigos. Si alguno de los enemigos tiene algún efecto eh, en su contra por armas que tengan este icono, pues aplicamos ese efecto adicional. Eso nos lo va a indicar la carta de los enemigos. Luego viene la fase de reacción, que es en la que actúa el enemigo. Los enemigos como tal no tienen una fase, un turno como tal. Ellos van a actuar en la fase de reacción de acuerdo a ciertas condiciones. Es decir, en este caso, en este ejemplo, estamos en el turno de este personaje, en la fase de reacción, todos los enemigos que estén en la misma loseta del jugador activo o en losetas unidas con puertas abiertas, esos enemigos se activarán. En este caso, por ejemplo, se activarían estos tres. Este no se activa porque esta es una puerta cerrada. Entonces este no se considera que es una loseta conectada a esta. Entonces, si la puerta está abierta, sí se activarían estos cuatro. Ahora, ¿qué harían? Primero lo que pueden pasar dos cosas. Esos enemigos verifico si pueden atacar. Si no pueden atacar, entonces se mueven. Siempre buscando moverse a la casilla, a la propia casilla donde está el personaje más cercano. ¿Ok? Entonces se van a mover hacia el personaje más cercano y de ser posible quedar en la casilla de ese personaje. Entonces, si viendo en las fichas de los enemigos, que ya las vamos a ver ahora mismo, si el enemigo, todos aquellos enemigos que pueden atacar, atacan primero. En este caso, y lo vamos a ver ahorita en las fichas de los enemigos, este enemigo que está acá no puede atacar porque no está en línea de visión y no está a rango. Entonces este no atacaría. Pero estos dos, este puede atacar en la misma casilla. Es decir, que este puede atacar y este otro puede atacar a una distancia de 2 casillas, un rango de 2 casillas y además tiene línea de visión. Entonces, estos dos enemigos pudieran atacar. ¿Qué vamos a hacer? No atacan los dos o la cantidad de enemigos que cumplan con esas condiciones, sino que va a atacar solo uno de ellos y se va a tomar solo la información del enemigo que tenga el nivel de amenaza más alto, que también lo vamos a ver que está en su ficha especificado. Y se resuelve el ataque solo para ese enemigo. Aquí no se hacen tiradas de combate para los enemigos en particular, sino que cuando un enemigo ataca al personaje, se realiza una tirada defensiva, una tirada de evasión. Y la tirada de evasión se realiza con los dados azules. ¿Cuántos dados azules vamos a utilizar? De acuerdo a la tarjeta del personaje, aquí me indica cuántos dados utilizo para la evasión. En este caso son 2 dados. Yo tiro 2 dados azules y voy a tomar en cuenta únicamente los resultados que me van a interesar para la evasión. Van a ser estos tres. Este me indica que es una evasión de nivel 1, esta es una de nivel 2 y esta es una de nivel 3, que es la mejor que puede salir. Para yo poder evadir un enemigo con una base de tamaño estándar como esta, basta con que yo obtenga un resultado de nivel 1. Para una miniatura de tamaño grande como esta, tengo que obtener mínimo un resultado de nivel 2 como este para poder evadir el combate. Y en el caso de nivel 3 me va a evadir siempre. Es decir, no importando el tamaño de la figura, la cantidad de figuras que me estén atacando, este resultado siempre se considera eh, efectivo. Otro detalle importante en el combate, que si en este caso la cantidad de fichas enemigas que me estén atacando van a complicar más que yo logre efectuar esa evasión, efectivamente. ¿Cómo es esto? Si esta figura, si nada más me estuviese atacando este zombie, que es una figura estándar, de tamaño estándar, nada más haría falta que yo obtenga un resultado de nivel 1 de evasión, es suficiente. Pero como estos dos enemigos me están atacando, a pesar de que yo nada más tome las características de este enemigo, que es el que tiene el nivel de amenaza mayor, como les indiqué anteriormente, ya eso me va a complicar la tirada de evasión.
¿Cómo es esto? Ya saben que para esta figura necesito un nivel 1 de evasión y para esta necesito un nivel 2. La suma de esos dos, en este caso sería 3. Me indica que yo tengo que sacar una evasión de nivel 3 para yo poder evadir. Tengo que hacer una suma de, eh, de los niveles de evasión que necesito entre la cantidad de enemigos que me están atacando. Por ejemplo, si esta araña no estuviese acá, tuviésemos este otro zombie acá. Ambos pueden atacar, está en línea de visión. Todo se cumple para que los dos me ataquen. Tomamos el que tiene el mayor nivel de amenaza. En estos dos casos, ambos comparten la misma característica, no importa cuál de los dos me esté atacando. Pero ahora yo para poder pasar la tirada de evasión necesitaría un resultado de nivel 2 de evasión. Porque este me da un nivel 1, este me da un nivel 1, tendría que pasar un nivel 2. ¿Okay? Mínimo un nivel 2 para poder evadir ese combate. Entonces, pendiente con eso. Si tengo varias figuras enemigas que me están atacando, que me pueden atacar simultáneamente, yo nada más tomo la que tiene mayor nivel de amenaza para tomar sus estadísticas en su ficha, pero esto me va a dificultar el nivel de evasión que debo tirar debo lanzar en mi tirada para poder lograr evadir esa acción de combate del enemigo. Estas son las cartas de los enemigos que me indican todas sus características. Arriba vemos el nombre del enemigo, vemos el nivel de amenaza, este es el número de espacios que se mueve en el caso de que no pueda atacar. Estos son los puntos de vida. Cada vez que yo le haga un daño a ese enemigo voy a colocar en su miniatura estas fichas de herida para llevar el conteo de lo que le he realizado. Acá da una breve descripción del enemigo. En algunos casos puede tener algún efecto que tengo que tomar en cuenta cuando ese enemigo esté en juego. Así que lean siempre esa descripción, aunque en algunos casos es netamente ambiental nomás. Luego aquí tenemos dos tipos de ataque. Está un ataque básico y un ataque especial. El ataque básico se va a realizar siempre que cuando estemos en la fase de reacción, ese enemigo pueda atacar. Hacemos el ataque básico. Ahora el ataque especial solo se realiza en la fase de tensión cuando yo saque una carta de tensión y la carta de tensión me indique que utilice el ataque especial de ese enemigo. De resto, el ataque especial no se utiliza. El ataque, repito, el ataque básico se utiliza en la fase de reacción cuando el enemigo puede atacar en la posición donde está y el ataque especial se usa en la fase de tensión siempre que la carta de tensión me lo indique. ¿Qué otro detalle podemos ver acá? La simbología es la misma de las cartas de armas de los enemigos, de los aliados. Como pueden ver acá, en la primera estadística lo que me indica, la primera característica me indica es el rango que debe estar el enemigo para poder hacer el ataque, en ambos casos. Y el segundo lo que me indica es cuando el personaje falle la tirada de evasión, ocurriría esto. Y si no la falla, no pasa. Entonces si la falla, pasa lo que te indica ahí en la parte de abajo. Recibe daño, como pueden ver allí. Puede ser empujado, con este otro símbolo que ya lo habíamos visto. Puede ser envenenado, aquí está el envenenado. Colocamos esta ficha en la hoja del personaje. Como comentamos, estos tres enemigos se activarían en la fase de reacción de este personaje. Estos dos están a rango y a línea de visión, por lo tanto pudieran atacar al personaje y este no. Los que no puedan atacar se van a mover. Entonces se movería un espacio lo más cercano posible al personaje. ¿Okay? Al personaje que tenga más cerca. De acuerdo a su ficha te indica cuánto se puede mover y lo muevo. Otro detalle que no les comenté es que si los enemigos que pueden atacar al personaje tienen ambos el mismo nivel de amenaza, el personaje escoge cuál de ellos dos va a utilizar para el ataque. Además de eso, si el personaje falla la tirada de evasión, puede empujar en un espacio adyacente a la figura del enemigo que lo está atacando. Hay tres reacciones que pueden ocurrir por parte del enemigo fuera de la fase de reacción. Y estas son que la primera, cuando hagamos un ataque, cuando el personaje realice una acción de ataque,
todos los enemigos que estén en su misma loseta y en losetas eh, conectadas, como hemos dicho, con puertas abiertas, automáticamente todos esos enemigos van a hacer una acción de movimiento hacia ese personaje. No van a atacar, simplemente se van a mover hasta de ser posible quedar en la propia casilla de ese personaje. Que cada vez que un personaje ataque, haga una acción de ataque, todos los demás enemigos, todos los enemigos que no estén en su casilla, van a moverse hacia él. Solo el que no se va a activar para moverse va a ser aquel enemigo al que ese personaje esté realizando el ataque. Esa es la primera reacción que puede ocurrir. La segunda reacción es si el personaje decide hacer una acción diferente al combate. Tiene que el enemigo que esté en su propia casilla va a realizarle a él un ataque básico. Entonces lo primero que tiene que hacer el personaje al hacer una tirada de evasión, si pasa la tirada de evasión, realiza la acción que quería hacer. Si no la pasa, se va a tomar el efecto del ataque básico de ese enemigo y adicionalmente pues lo va a empujar una casilla adyacente a su elección. Y la tercera reacción que puede ocurrir si el personaje hace un ataque a otro enemigo ubicado en su misma casilla y falla en el ataque, es decir, que al hacer su tirada de combate no obtiene ningún resultado, eh, automáticamente esa figura enemiga va a realizar un ataque básico sobre el personaje. Y simplemente no lo evade, es decir, es un ataque que te pega sí o sí. No hay que hacer tirada de evasión. Por último viene la fase de tensión. En la fase de tensión lo que hace el personaje es tomar una carta del mazo de tensión y resolver el efecto que indica. Así de sencillo. Generalmente, uno de los efectos más comunes es la aparición de nuevos enemigos. Recuerden que esos enemigos van a aparecer en los puntos indicados acá en el mapa. Y siempre aparecen primero en el punto más cercano al personaje y de una forma equitativa entre los puntos que hayan en la loseta del mapa, en la loseta donde se ubique ese personaje, tal como les indiqué anteriormente. Adicional a eso les indico que si en esa carta el efecto no se puede aplicar, de repente me pide que aparezca un enemigo que ya no tengo miniaturas disponibles, o en fin, el efecto no se puede realizar, tengo que sacar entonces dos cartas adicionales y resolver el efecto de ambas cartas. Es decir, resuelvo una primero, la primera que saqué, y luego la segunda. Y así pueden haber ciertos efectos durante el escenario que me pidan sacar más cartas. Entonces saco la cantidad de cartas que me piden y resuelvo sus efectos. Es importante que en el escenario, en el primero y segundo escenario son una especie de escenarios tutorial que para hacer el juego un poco más sencillo, si este mazo se me agota, yo puedo barajar nuevamente esas cartas y volver a seguir sacando. Pero en el resto de escenarios, la regla te indica que de acabarse este mazo, automáticamente los jugadores perderían. Para contrarrestar esto un poco, al inicio del escenario, si el grupo de 1 a 2 jugadores recibe una ficha de cinta de tinta, y si son de 3 a 4 jugadores recibe 2 fichas. En esos escenarios van a haber una ficha como esta, que es una máquina de escribir, como el típico juego en el videojuego. Y lo que tengo que hacer yo, el personaje, es colocarme en una casilla adyacente, teniendo línea de visión con la casilla donde está ubicada la máquina de escribir, o en la propia casilla, agoto una acción para descartar una de estas fichas y automáticamente tomo mis cartas del descarte de tensión, las coloco en el mazo y barajo. Entonces esas fichas me van a permitir a mí eh, resetear nuevamente el mazo de tensión para tener más tiempo para resolver el escenario.
Entonces, pendiente con esto. Eso nos va a dar un cierto límite de tiempo y un grado de tensión adicional a la hora de resolver el escenario. Los personajes que estén en estado envenenado, cuando saquen una carta de tensión y la carta de tensión tenga un icono de este mismo icono, o cuando tires en una de las tablas de encuentro, cuando explores una loseta nueva, y tengas que tirar en una de las tablas de encuentro, recuerden la amarilla o la roja, y en esa tirada te indique, en la tabla te indique el mismo símbolo de veneno, automáticamente los personajes que tengan este estado pierden uno de vida. Para retirar esta ficha, este estado, tengo que hacer uso de algún ítem que me lo indique, y cuando este enemigo, este personaje quede inconsciente, automáticamente ya perdería el veneno. Y aparecer jefes en el escenario, jefes son enemigos más fuertes, el comportamiento de ellos es distinto a los enemigos normales. Lo que hacemos es que hay ciertas condiciones y restricciones que se aplican. Una es que hasta que yo no entre, hasta que yo como personaje no entre a la loseta donde está ubicado el enemigo, el jefe, no se activarían estas condiciones adicionales. Es decir, que cuando yo entre en la loseta donde está ubicado el jefe, ya el personaje que entró no puede salir de la loseta hasta que no acabe con el jefe. Y otro detalle es que los jefes no pueden salir tampoco nunca de su loseta y pueden atacar a personajes fuera de esta loseta, de la loseta donde ellos comienzan. Además de eso, los jefes no pueden ser empujados, no hacen reacciones, no son afectados por efectos de las cartas de tensión y por las tablas de encuentros, esas que están en las hojas de escenario. Y además de eso, ellos tienen un mazo de cartas de comportamiento especial. Entonces, cuando yo entro, cuando por lo menos uno de los personajes entra a la loseta donde está ubicado ese jefe, yo no voy a, en la fase de tensión, ya no vamos a sacar cartas de tensión, sino que a su vez vamos a tomar un mazo de cartas de comportamiento que tiene cada uno de los bosses que tiene el juego. Por ejemplo, en este caso este boss tiene este mazo de cartas que reemplazaría al mazo de tensión. Es decir, que de aquí en adelante, cuando yo entre a la loseta donde está ubicado el jefe, ya yo voy en la fase de tensión, lo que voy a hacer es sacar cartas de el mazo de ese jefe. Y ahí me va a indicar que va a ser el jefe. Primero, el jefe tiene una carta básica, que es donde indica sus características generales, así como el resto de enemigos. Aquí abajo pueden ver los puntos de movimiento y los puntos de vida. Los puntos de vida no se registran con las fichas de herida que se hacen con los enemigos normales, sino que se usa un dial que trae el juego y ahí vamos marcando los puntos de vida. Además leemos allí cuál es la descripción general, que puede darnos efectos adicionales que debo tomar en cuenta. Y pues cuando toque la fase de tensión y saque una carta de aquí del mazo de comportamiento, voy a resolver lo que hace el enemigo de arriba hacia abajo. Cada uno de estos espacios es una acción que va a tomar, que va a llevar a cabo el enemigo, el jefe, empezando de arriba hacia abajo. Aquí están las tres posibles opciones que pueden aparecer. La de arriba quiere decir movimiento. El jefe se va a mover hacia el personaje activo, siempre. ¿Okay? Y si puede realizar un ataque hacia el personaje activo, lo va a realizar sobre el personaje activo. Ahora, si él no llega, no cumple las condiciones para hacer el ataque al personaje activo, pero tiene a otro personaje que sí cumple con las condiciones, atacará a ese otro personaje. Pero siempre la prioridad va a ser sobre el personaje activo. Entonces, esta primera opción es movimiento. Cuando veamos esto se va a mover. La segunda, esta que está acá, es una acción especial que la leemos allí y nos indica qué va a hacer. Y esta tercera es un ataque. El ataque está especificado como los ataques normales en el resto del juego,
Primero me indica cuál es el rango que debe estar para poder hacer el ataque. Luego me indica cuánto es el resultado que debe obtener el personaje en una tirada de evasión para para evitar o no ese ataque. Es decir, no es como los enemigos normales, que dependerá de la cantidad de enemigos que lo atacan y el tamaño de los enemigos para saber si la evasión va a tener éxito o no. Aquí no, aquí cada uno de los ataques del enemigo me va a indicar cuál es el resultado que debo obtener en la tirada de evasión para ver si puedo evadirlo o no. En este caso, aquí me indica que para evadir este ataque necesito un resultado de evasión nivel 3, el más fuerte. Y por último me indica cuál es el efecto de no evadir el combate. Aquí me indica en este caso serían 2 puntos de daño, por ejemplo, pero utilizaríamos la misma simbología, solo que hay dos simbologías nuevas de tres, tres simbologías nuevas de efectos más potentes que pueden tener los bosses. Tenemos este símbolo que nos indica que él va a hacer ese ataque contra todos los personajes que estén en ese rango. Es decir, lo hace a todos. Tenemos este otro que me indica que el efecto de este ataque va a ser que automáticamente deja al personaje inconsciente. Y este otro me indica que el efecto del combate va a ser que deja automáticamente al personaje muerto. Son efectos más potentes. Además de eso, sí, en algún momento el mazo de cartas de comportamiento del jefe se agota, pues lo volvemos a barajar. Y otro detalle más, si el jefe tiene que moverse y una figura está en esa casilla donde él se tiene que mover, donde él debe moverse, automáticamente empuja todas las figuras que estén en esa casilla. Siempre se va a mover. Si se desea jugar el juego en el modo campaña, hay ciertas condiciones que debemos seguir. Empezamos en la misión 1 con estos equipos inicial, este equipo inicial y dos sprites en el grupo. Y adicional a eso, cada vez que acabemos un escenario, todas las cartas de munición y de escenario, las cartas de escenario y las cartas de ítems recuperativos, las vamos a descartar, a excepción de los sprays de primeros auxilios como este. Y si como grupo tenemos menos sprays, menos ítems de sprays, eh, tenemos una cantidad de sprays menor a la cantidad de jugadores, podemos recibir cartas de spray hasta llegar a un total de 2 como grupo. Adicional a esto, cada vez que terminemos el escenario, vamos, en el caso de la handgun, que es la arma básica, vamos a rellenar su munición al máximo, pero al resto de armas que no tengan este símbolo, el resto de armas que tengan este símbolo, simplemente les voy a sumar, les voy a aumentar 3 balas, 3 puntos de munición para el siguiente escenario. Las que no tengan este símbolo. Adicional a esto, todos los personajes que mueran, que mueran durante el escenario, para el siguiente pueden colocar su vida en esta posición en el medio y seguir jugando con el personaje, o elegir que muere definitivamente y escoger un personaje nuevo para el resto de la campaña, iniciando con los ítems, estos 3 ítems que están acá, que son con los que se comienza la campaña. Si tenemos el estado de veneno, se lo retiramos al final del escenario, y los puntos de vida que tenga, asimismo con los puntos de vida que finalice el escenario anterior, así inicio el siguiente. Ahora, en ese paso de un escenario a otro, yo puedo hacer intercambio de ítem entre personajes, puedo utilizar objetos recuperativos para aumentar mi vida, y pudiera también consumir cartas de munición para restaurar la munición de alguna de las armas antes de iniciar el siguiente escenario, porque recuerden que esas cartas les comenté que debo descartarlas, es decir, las que no utilicen las descarto, las de munición, objetos recuperativos y de escenario. Además de eso, las fichas
de cinta de tinta que no haya utilizado, también las descarto y las volvería a reponer para el escenario siguiente. Por último, vamos a tener dos continues a lo largo de la campaña en general. Eso no se resetean en ningún momento. Es decir, esos dos continuos los puedo usar de la siguiente manera. Si yo fallo un escenario, puedo usar un continue y restablezco los puntos de vida de todos los personajes y inicio nuevamente el escenario. O también esos continuos se pueden utilizar para en el paso de un escenario a otro restablecer la munición completa de todas las armas y los puntos de vida completos de todos los personajes. Pero tienen que estar pendientes que son solo dos continuos para todo el resto de la campaña. Gracias por ver el video. Recuerden suscribirse al canal y los espero en una próxima oportunidad. Nos vemos.